Fernando Cedeño, presidente de la Comisión de Justicia y Encienda su Escritura del micrófono, Estado, legislador. quien es el ponente y explicará las razones por las cuales se plantea al Pleno de la Asamblea Nacional el archivo de esta iniciativa legal. Ahí se les... Gracias, señora presidenta. Un saludo a todas y a todos los colegas legisladores, compañeros asambleístas. Respecto al proyecto de ley orgánica reformatoria a varias leyes para la desconcentración efectiva del Estado, corresponde mencionar que la propuesta fue iniciativa de varios legisladores, como la legisladora Joana Moreira, Isabel Enríquez y Rafael Lucero, quienes estuvieron en funciones durante el periodo legislativo 2021-2023. El proyecto propuesto por los exasambleístas buscaba cambiar el modelo de división por zonas, distritos y circuitos vigente desde la Constitución del año 2009, por los niveles territoriales anhelados en función de la división política administrativa establecidas en la Constitución de la República, denominadas entidades territoriales, regionales, provinciales, cantonales y parroquiales inclusive. Para esto proponían realizar distintas reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, al Código Orgánico Administrativo, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ley Orgánica de Cultura, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, la Ley Orgánica del Servicio Público y la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas. Cabe mencionar que con la promulgación de la Constitución de la República aprobada en Montecristi y publicada en el Registro Oficial número 449 del 20 de octubre del 2008, el territorio ecuatoriano se organizó en regiones, provincias, cantones y parroquias. Asimismo, la Constitución de la República reconoció en el artículo 227 que la administración pública se rige por varios principios, entre ellos el principio de desconcentración. En este sentido, el gobierno nacional de ese entonces asumió la construcción de un Estado desconcentrado y descentralizado, con el propósito de que exista mayor redistribución del poder y la toma de decisiones. De esta manera, acercar el Estado y el servicio público a la ciudadanía. Actualmente, de acuerdo con lo mencionado durante la comparecencia ante la Comisión, por el delegado de la Secretaría Nacional de Planificación, doctor Sebastián Vallejo, existen nuevas zonas versus 24 provincias que propone la reforma, 140 distritos versus 21 cantones. Asimismo, existen 821 juntas parroquiales rurales en el Ecuador. Con esta cifra, es evidente que la desconcentración de la administración pública, como está planteada en el proyecto de ley, requiere un presupuesto y una estructura completa para poder funcionar. Si bien en el ideal de un Estado todos esperamos que pueda funcionar de la forma administrativa pública para que pueda ser más cercana a los ciudadanos a nivel territorial. Como legisladores tenemos la obligación de interpretar las normas constitucionales por el tenor literal que más se ajusta a la Constitución en su integralidad, de acuerdo a lo que dispone el artículo 427, es decir, tomando en cuenta que no solo el principio de desconcentración, sino las facultades de la Asamblea Nacional respecto a las iniciativas de los proyectos de ley que pueden incrementar el gasto público. Es por esto que como Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado, consciente de las atribuciones que tiene la Asamblea Nacional, aprobamos por unanimidad el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria de varias leyes para la desconcentración efectiva del Estado, recomendando el archivo de la propuesta, considerando, entre otras observaciones, las siguientes. La propuesta busca replantear forzosamente el modelo de división por zonas, distritos y circuitos vigente desde el año 2009 para efecto de la planificación y desconcentración, atribuyéndose competencias exclusivas del presidente de la República. El proyecto de ley orgánica busca que la planificación obedezca y sea acorde a la división política administrativa establecida en la Constitución. Sin embargo, la división planteada por los exasambleístas no obedece a criterios técnicos actuales que consideren el presupuesto y la estructura requerida, obligando, además, de forma tácita al Ejecutivo a volver ilegal cualquier tipo de división territorial que no sea la que dispone la Constitución, a replantear forzosamente
y en un periodo de tiempo sin fundamento técnico el modelo de división vigente. El artículo 7, 9, 10, 11 y 17 y las disposiciones generales tercera y cuarta del proyecto de ley crearán eficientemente y de forma tanto directa como indirecta obligaciones determinadas en el ámbito presupuestario. Al cambiar y disponer la implementación dentro de un corto plazo, 60 días, de un nuevo modelo de presencia territorial desconcentrada de las siguientes instituciones públicas: Ministerio de Educación, Defensoría del Pueblo, Contraloría General del Estado, Procuraduría General del Estado y el Servicio de Rentas Internas. La división territorial desde la perspectiva de la planificación y desarrollo dividió al territorio por zonas. Esta división obedeció a criterios y parámetros técnicos, no jurídicos, y se da por un decreto ejecutivo que tiene sus bases en estudio y trabajo de distintas instituciones y proyecciones elaboradas y teniendo en cuenta las necesidades de la ciudadanía en el territorio. La Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa disponen que los proyectos de ley sean presentados con la suficiente exposición de motivos, en correspondencia directa con el principio general de motivación de los actos públicos. En la exposición de motivos del proyecto, supuestamente se aclaraba y se definía la problemática que se intentaría solucionar a través de la reforma, pero no se explica el porqué de la solución planteada desde la perspectiva de la planificación y cómo ésta no afectaría al apartado operativo y presupuestario vigente. Simplemente se realiza la concordancia directa con las disposiciones de la Constitución a través de 21 artículos que en lo principal solo genera un cambio de nomenclatura sin sustento técnico, en 9 cuerpos legales distintos más allá del principio de jerarquía constitucional, es decir, un cambio de forma sin fondo, lo cual generaría un colapso o en menor medida en serio detrimento con la prestación efectiva de los servicios públicos que brindan instituciones como el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud y de forma desconcentrada, afectando y no garantizando los derechos de las y los ciudadanos consagrados en nuestra Constitución. En los artículos 7, 9, 10, 11 y 17, referente al cambio de modelo de división por zonas, distritos y circuitos, por los niveles territoriales anclados a la división política administrativa establecidas en la misma Constitución. Se debe considerar que el artículo 135 de la Constitución de la República consagra: solo la presidenta o presidente de la República podrá presentar proyectos de ley que creen, modifique o supriman impuestos, aumente el gasto público o modifiquen la división política administrativa del país. Producto de la socialización, análisis, comparecencia y comisiones generales recibidas por la comisión, se puede evidenciar un aumento del gasto público. Es la Presidencia de la República la que le corresponde la elaboración, presentación y ejecución del presupuesto general del Estado, según lo disponen los artículos 293, 294, 295, 296 de la Constitución. Se debe tener en cuenta que en la sentencia 32, 21 IN/21 acumulados del 11 de agosto del 2021, la Corte Constitucional estableció como parámetro de control de constitucionalidad la exigencia de deliberar seriamente sobre un proyecto de ley que incrementa el gasto público, determinado que tal deliberación debe basarse en un análisis de factibilidad financiera. El criterio técnico general de las autoridades y funcionarios recibidos en las comparecencias y las comisiones generales recibidas evidencia que el proyecto de ley generaría un evidente y excesivo aumento del gasto público. Varios de los técnicos que se recibió difieren de las propuestas, asegurando que no sería viable en la práctica, que no se ve con eficacia y que incluso, aunque el proyecto de ley establezca de forma general que las erogaciones económicas se cubrirían en el presupuesto ya asignado a las instituciones afectadas,
la eliminación de las zonales y distritos en territorio y la adopción de los denominados niveles y dependencias territoriales efectivamente conllevaría a un aumento significativo y exorbitante del gasto público, generando una necesidad de reforma urgente de los presupuestos asignados, proyectados y comprometidos de las instituciones de las diferentes funciones del Estado, como la Contraloría General del Estado, Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo y el Servicio de Rentas Internas. La prohibición del aumento del gasto público guarda relación con el inciso primero del artículo 286 de la Constitución, que consagra el principio de sostenibilidad fiscal, determinándose que las finanzas públicas en todos los niveles de gobierno se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente, y procurando la estabilidad económica. A su vez, dicho principio fundamenta al artículo 287 de la Constitución, que prescribe que toda norma que cree una obligación financiada con recursos públicos establecerá la fuente de financiamiento correspondiente. La Corte Constitucional ha sido clara en esgrimir el criterio de que la política de los derechos no puede estar aislada de la política fiscal. La factibilidad y, por lo tanto, la racionalidad de la primera depende de la segunda. Tampoco es viable la eliminación de la figura de las entidades territoriales regionales, ya que, como fue claramente expuesto por la delegada de la Procuraduría General del Estado, aunque ésta al momento no se haya creado las regiones previstas en la Constitución, esto no significa que deba ser eliminada completamente de nuestro ordenamiento jurídico. Otro vicio de fondo en la que es la no alineación de las reformas con las competencias constitucionales exclusivas que ostenta la función ejecutiva en materia de planificación pública, competencias consagradas en los artículos 147 de nuestra Constitución, referente a las atribuciones del presidente de la República, específicamente en sus numerales 3, 5 y 6, en lo que se establece dirigir la administración pública de forma desconcentrada y expedir los decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control, así como crear, modificar y suprimir los ministerios, entidades e instancias de coordinación. El Código Orgánico de Planificación de Finanzas Públicas, en su artículo 10, contempla expresamente que la planificación nacional es responsabilidad y competencia del gobierno central y se ejerce a través del Plan Nacional de Desarrollo. Para el ejercicio de esta competencia, la presidenta o presidente de la República podrá disponer la forma en que la función ejecutiva se organiza institucional y territorialmente. Por lo tanto, la propuesta afecta la competencia exclusiva del presidente de la República respecto a expedir los decretos que crean necesarios para la organización de la administración pública de forma desconcentrada, al modificar, limitando significativamente las posibilidades que las instituciones de la función ejecutiva se organicen territorialmente, al circunscribir dichas organizaciones obligatoriamente a las divisiones políticas administrativas dispuestas en la Constitución. Es por esto, compañeras y compañeros asambleístas, que luego de la revisión de carácter técnico de la propuesta, la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, conforme se evidencia a lo largo del informe, ha observado estrictamente los procedimientos constitucionales y legales para su tramitación. Del mismo modo, de los vicios y omisiones técnicas y jurídicas y de motivación evidenciados por la Comisión durante el análisis de este proyecto de ley para su primer debate. Al no poder la mesa legislativa subsanar técnicamente tanto la falta de iniciativa legislativa que permita aumentar el gasto público, así como el no existir parámetros técnicos que determinen un análisis de factibilidad que avalen la capacidad presupuestaria, que permita garantizar en su nivel prestacional los derechos de la ciudadanía bajo el nuevo modelo de planificación propuesto. Se determina la no viabilidad de la propuesta de reforma contenida en este proyecto de ley,
ya que se ha evidenciado que las reformas propuestas no resuelven la problemática señalada en su exposición de motivos, tampoco generan una desconcentración efectiva del Estado, ni se encuadran de forma armónica con el ordenamiento jurídico vigente, al vulnerar disposiciones legales respecto de las iniciativas de las facultades económicas de la propuesta y de la competencia exclusiva del presidente de la República en materia de planificación, debiendo, por tanto, ser archivada de conformidad con lo que dispone el segundo párrafo del artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Asambleísta, la ciudadanía merece un Estado que respete las leyes vigentes y, sobre todo, la Constitución de la República del Ecuador. Por lo tanto, ratifico nuestro compromiso por cumplir el ordenamiento jurídico ecuatoriano y proponer proyectos de ley que solucionen los problemas de la ciudadanía desde una óptica real y no desde la demagogia. Por el sistema de TS, señora presidenta, he enviado la moción de archivo. Muchas gracias. Buenas tardes. Ahí escuchamos entonces, ya se expresó ante el Pleno de la Asamblea Nacional el asambleísta Fernando Cedeño, presidente de la Comisión de Justicia, quien ha mocionado el archivo de este proyecto de ley orgánica reformatoria a varias leyes para la desconcentración efectiva del Estado, una propuesta de varios exlegisladores que buscaban cambiar el modelo de distribución. Existen 821 juntas parroquiales rurales en el Ecuador. Además señaló otros datos relacionados y dijo que es evidente la desconcentración planteada en el proyecto de ley que requiere un presupuesto para funcionar. Y ante esto se ha solicitado al Pleno de la Asamblea Nacional se archive este proyecto de ley. Con ello ya no continuaría el trámite para segundo debate en la Comisión Legislativa. Ya todo dependerá también del Pleno de la Asamblea Nacional respecto a si se archiva o no esta iniciativa. De esta manera, ya en los próximos instantes se espera también la disposición por parte de la señora presidenta encargada Viviana Veloz respecto a este tratamiento. El proyecto de ley orgánica reformatoria de varias leyes para la desconcentración efectiva del Estado busca que la planificación obedezca y sea acorde a la división político-administrativa establecida en la Constitución de la República. Forma parte del contenido del informe presentado por la Comisión. Agrega que divide al territorio ecuatoriano en regiones, mancomunidades, provincias, cantones y parroquias, una división que no obedece a criterios técnicos o tipología de ningún tipo, sino a factores meramente culturales e históricos, obligando además de forma tácita al Ejecutivo a volver ilegal cualquier tipo de división territorial que no sea la que dispone las autoridades, a replantear forzosamente el modelo de división por zonas, distritos y circuitos vigentes desde el año 2009 para efectos de la planificación y desconcentración, adoptando por la ley de esta manera y de forma contraria a las competencias exclusivas a nivel constitucional y legal, un esquema donde existen las denominadas entidades territoriales, al referirse a las regiones, provincias, cantones y parroquias inclusive. Además,